a una persona que toma una decisión en medio de una crisis. Llámele, hermano, enfermedad, llámele matrimonial, familiar, personal, laboral, de cualquier índole. Y aquí miramos al rey de Israel, al rey de Siria y a un profeta. Tres personajes, hermanos, que me llamó tanto la atención y que cada quien, hermanos, tomó una decisión, y las consecuencias, hermanos, me enseñan grandes cosas para poder nosotros, como personas en el día de hoy, cuando estamos en medio de una crisis grave, pequeña, saber tomar la mejor decisión, saber amar y respetar y apoyar a quien está atravesando esa situación. Sí, un día conocimos a Cristo, entregamos nuestra vida al Señor y pareciese que todo iba a estar normal, o creímos que todo iba a estar normal, que no iba a haber sufrimiento, no iba a haber dolor, no iba a haber tristeza, no iba a haber enfermedad, no iba a haber inclusive una crisis familiar. Y bueno, nos enfrentamos a ello y nos damos cuenta que sí lo hay. Pero siempre, hermanos, va a haber una manera de digerirla cuando ponemos la obediencia primero que cualquier cosa. El domingo yo hablaba, hermanos, de que el todo, hermanos, en nuestras vidas debe de ser, hermanos, tratado espiritualmente. Y malo es cuando lo tratamos en lo humano, cuando tomamos las decisiones como humanos y no en lo espiritual. Y de la manera que usted lo tome, sea espiritual o sea carnal, los problemas van a continuar. Y esta es la situación, hermanos. Esto es lo hermoso de que necesitamos nosotros aprender, gloria al Señor, a que la interpretación que nosotros damos, hermanos, a lo que nos está aconteciendo pareciese totalmente negativa. Cuando alguien tiene un problema familiar es negativo. Cuando alguien tiene un problema de enfermedad es negativo. Cuando alguien tiene un problema material es negativo. Y todo lo aplicamos, hermanos, en una manera negativa. Y la palabra de Dios nos enseña en uno de los evangelios que querían juzgar al padre por la manera que el hijo tenía esa enfermedad. Y decían unos: ¿quién pecó? ¿Quién pecó para que naciese de esta manera? Porque cuando alguien está pasando por una crisis, una enfermedad, pensamos que hubo un pecado, que algo hizo mal, y buscamos luego en lo negativo, cuando no debe de ser así. Creo yo que es en el Evangelio de Juan, capítulo 9, donde habla y nace esa pregunta: ¿quién pecó aquí? ¿Fueron sus padres los que pecaron para que este hijo fuese de la manera que nació? Y yo creo que no es el juicio de nosotros, ni tomar decisiones en medio de una crisis. 9:1, no sé si lo tiene ahí a la mano. Alguien, por favor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Pero la reacción humana es negativa. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender, hermano, de canalizar, de que las situaciones, las crisis, debemos de mirarlas, hermanos, en el área espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de esto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y a veces, hermano, nos vamos primerito. No, es que alguien hizo algo. Y es que cometió un error la persona. Y empezamos a manipular ideas, hermanos, que ofenden y dañan, hermanos, a la fe de la persona. Porque uno no quisiera, nadie, hermano, pasa una situación por castigo de parte de Dios. Son las consecuencias que nosotros mismos, hermanos, tenemos que llevar por las decisiones que a veces en medio de crisis nosotros tomamos. Porque no hemos reconocido y aceptado que el obedecer es mejor que los sacrificios. Usted y yo sabemos, hermano, cómo hemos despreciado la palabra de Dios, su palabra, su ley. Hemos puesto a Dios a un lado y ponernos nosotros en ese lugar. Y no es así. Hemos quitado, alguien ha quitado a Dios y ha puesto: oh, es que fue por esto, o es que quizás fue por aquello. Y no debe de ser así. Alguien dice que cuando alguien está pasando una crisis, ya sea de enfermedad, repito, o de cualquier índole, que es para que sea más espiritual o cambie su vida de mundana a santa. Y yo creo, hermanos, que hay tantas cosas que nosotros necesitamos quitar de nuestra mente y buscar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Las crisis, óigalo bien, no del todo se deben de mirar negativamente. Dios, hermanos, no te va a castigar a ti por lo que hiciste. Uno mismo, hermano, conociendo la verdad y desobedeciéndola, eso es lo que nos va a llevar a tener consecuencias. Pero no es que Dios te esté castigando, hermano, porque no le obedeciste. Y aquí está, hermanos, el todo de saber digerir una decisión en medio de la crisis, para poderla mirar, hermanos, realmente como positiva para mi vida. Pero a veces, hermanos, nuestros pensamientos nos detienen. Nuestras dudas nos someten, hermanos, a no creerle a Dios. Y empezamos a pensar: oh, es que yo hice el tal pecado y Dios perdonó tus pecados cuando lo aceptaste. Su sangre fue sobre ti, gloria al Señor, para
derramar, para perdonar todos tus pecados. ¿Por qué quieres tú traer todos los pecados ahora que estás en medio de una crisis? Dios me perdonó, gloria al Señor. Si no he sabido aprender a reconocer el poder y autoridad de su sangre y de su amor, hermano, como para decir soy libre, es porque no he conocido a Cristo. Decíamos el domingo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Por ello, hermanos, en la palabra de Dios miramos tantas cosas que no deben de pasar por la mente del cristiano, del hombre que es espiritual, del hombre que tiene a un Dios. Ni las positivas reacciones, ni mucho menos las negativas. Y en la escritura que leímos, hermanos, miramos como un rey, por su decisión, porque llegó un coraje, hermanos, en él, y tomó una decisión. Y si algo debemos de estar seguros, es de que, hermanos, no podemos, óigalo bien, pelear ni argumentar contra nuestro Dios. Y no puedes tampoco tocar al ungido de Dios. Porque el rey se enojó tanto de que iba, hermanos, a guerrear contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no estaba. Y el rey, hermanos, se enojó y les dijo a todo su pueblo, le digo, díganme ustedes, ¿quién de ustedes es del pueblo de Israel? ¿Quién de ustedes le está diciendo al pueblo de Israel lo que vamos a hacer? Y le dijeron, Señor, las cosas no son así. Quiero que usted sepa que en medio del pueblo de Israel hay un profeta de Dios. Y que aún tus pensamientos en el cuarto más íntimo que tú estés, Dios se los revela al profeta de Dios. Y ahí viene la reacción, hermanos, de este rey. Y dice, ¿quién es? Díganme cómo se llama, díganme dónde lo encuentro para ir y destruirlo. Y le dijeron, sí. Fíjate que el profeta se encuentra en tal lugar. Vamos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que estando el profeta y su siervo durmiendo, y al levantarse lo primero que sale el siervo y mira la ciudad rodeada de hombres de a caballo y de carreta. Era enorme. Y es obvio, hermanos, que el siervo sintiese miedo. Y fue y le dijo, Señor, así y así están las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Dijo, hey, tranquilo. Nosotros no vamos a hacer nada. Dios es quien va a hacer. Pero es que mira todos los que son de los que están listos para atacarnos y para destruirte a ti. Y el siervo de Dios, hermanos, comienza a orar y le dice, Señor, ábrele los ojos para que mire que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Todo es espiritual. El hermano, en medio de una crisis, miró la situación, hermano, espiritual. Aunque el otro rey, hermanos, de Siria miró la crisis, hermano, y solamente lo miró en lo humano. Dicho de una manera, hermanos, pensó con la cabeza caliente, vamos a destruirlo.
sin pensar, hermanos, en realidad de que al Dios que servía, hermanos, Eliseo, hermanos, en realidad era un Dios, hermanos. Pero todo llegó ahí, hermanos, que llegó el punto, hermanos, que estuvieron sí, de hecho la oración del profeta fue de que lo cegara. Y fue el mismo profeta y ya que estaban cegados, ciegos, les dice: hey, el mismo profeta, yo sé a quién tú buscas y aquí no está, pero yo te voy a llevar a donde él está. Ven, yo voy a ser tu guía. Y los llevó y los puso en el centro de Samaria. Dicho de otra manera, listos para ser destruidos. Y el rey de Israel dijo: wow, aquí está mi venganza. Y dijo el rey de Israel: hey, los matamos de una vez. Y dijo el profeta, dice: no, porque la crisis que ellos están atravesando y la crisis que estamos atravesando, nosotros la vamos a manejar espiritualmente. Y la crisis que ellos están atravesando la están manejando en su propia fuerza, en su propia sabiduría. Y le dijo: mira, prepárales comida, dales de beber y diles que se vayan con sus amos. Nótese bien, hermano, cuando alguien tiene, hermanos, la confianza de Dios que está con él en medio de una crisis, sabe uno responder, hermano, de una manera positiva y sale ganando. A él lo iban a matar, era un enorme ejército, mas sin embargo él los alimentó y les dio de beber y los despachó con el rey. Es algo, hermanos, que en nuestras mentes humanas no pueden caber. Porque nosotros humanamente, cuando alguien nos ofende, nuestra reacción, hermanos, es venganza. Pero si lo traemos al área espiritual, hermanos, es en realidad orar por él. Decirle que lo amamos. Decirle que lo perdonamos. Decirle que Dios lo ama. Esta es la grande diferencia, hermano, de hacer cosas que parecen tontas. Pero es que mi crisis, hermano, solamente va a ser resuelta bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Por ello, hermanos, Eliseo, con un espíritu de mansedumbre, siguió su vida normal. Y miran en el capítulo 6, desde el principio hasta el final del 7, hermanos, cómo el Espíritu de Dios, hermanos, hace que tu situación, tu crisis, sea diferente. A mí me puede, hermanos, la crisis que estoy pasando. He llorado, he gritado, porque humanamente no puedo entender ni por qué está sucediendo, ni por qué, hermanos, mi cónyuge está deseando, hermanos, que el Señor mejor la recoja porque no puede soportar la situación. Y yo no le puedo decir que estás mal, porque la crisis que ella está pasando es una, la crisis que yo estoy pasando es otra. Ambos creemos en Dios y solamente, hermano, cada mañana que oramos, cada mañana, es darle gracias a Dios y que nos dé la gracia y la sabiduría para atravesar la crisis de este día. Eso es todo.
Yo necesito, hermano, la sabiduría de Dios para atravesar la crisis en este día, pero de una manera espiritual y no humana. Porque humanamente yo ya hubiera corrido, humanamente, hermano, mi esposa ya hubiera dejado de hacer todo. La persona que está atravesando una situación ya hubiera hecho otras cosas, y las personas que lo hacen, miramos las consecuencias de reaccionar humanamente, porque somos humanos, e ignorar y olvidarnos de lo espiritual. Y a veces, hermanos, es algo que no podemos entender. Pero por la reacción de este hombre, dice en el versículo 25 que leímos, que llegó a una situación, una crisis de hambre. Una crisis de hambre, hermanos, donde se iban a manifestar. ¿Cómo manejas tú la crisis que estás viviendo? Y aquí este es el mensaje de aprender a cómo vamos nosotros a manejar la crisis que estamos viviendo. Y repito, cada uno de nosotros estamos viviendo una crisis. Y a veces alguien llega y le da una sugerencia, le da un consejo, bueno o malo, y al final de todo la persona que está viviendo esa crisis toma la decisión, y así debe de ser. Y aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que el rey de Siria, Ben-Hadad, reunió a todo su ejército, hermanos, y subió y sitió a Samaria. A Pablo, hermanos, se le dijo, cuando fue tumbado, hermanos, al suelo, le dijo el Señor: dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Dicho de otra manera, tú no puedes pelear en contra de mí. No puedes. Tú no puedes, hermano, ignorar la voluntad de Dios. Quizás tú no aceptes mi consejo, mi sugerencia, y es lógico y es normal y estamos bien, pero tú no puedes ignorar la voluntad de Dios, porque vas a sufrir más. Porque muchas gentes, hermano, por no aceptar la voluntad de Dios, viven días, semanas, meses y años, hermanos, amargados y peleándose cada vez que pueden contra la voluntad de Dios. Y nunca vas a llegar a nada. Porque si tú miras las cosas, las vives en el lado espiritual, vas a recibir esa paz. Vas a ser libre. Vas a estar bien. Pero si tú lo haces en el lado humano, en el yo quito a Dios, me pongo yo porque yo soy más inteligente que Dios. Yo soy el que está viviendo esta situación. No te creas. ¿Dónde estabas tú cuando Cristo estaba en el pretorio? ¿Dónde estabas tú cuando Cristo le pusieron esa cruz en su espalda? ¿Dónde estabas tú cuando le pusieron una corona de espinas en sus sienes? ¿Dónde estábamos nosotros cuando unos clavos atravesaron sus manos y sus pies? ¿Dónde estábamos, hermanos, cuando esa lanza atravesó su costado y aún salió de sus labios: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen? Dios sabe tu situación, Dios conoce tu dolor, pero toma, hermano, la voluntad de Dios y no tu propia sabiduría, porque será mejor, hermano, en el nombre de Jesucristo. Pero el rey de Siria dijo: no, yo tengo que vencer a este hombre. Lo tengo que destruir al pueblo de Israel. Y vino una hambre.
que fue difícil para el pueblo de Israel. Una crisis que fue causada, hermanos, de desesperación, donde llegó el punto, hermanos, que tuvieron que comer, hermanos, óigalo bien, lo que no deberían de comer, pagar el precio de lo que era incansable por algo que no era. Todo porque no se manejó una situación, una crisis conforme a la gracia de Dios. Hay un hambre de venganza en este mundo, de odio, de amargura, de queja, de idolatría, de desobediencia, de deshonra. Y todo eso, hermanos, es dolor que causamos y que nos está causando a nosotros. Cuando podemos nosotros, hermanos, venir delante del Señor y traer toda nuestra carga ante sus pies y dejar que el Señor, hermanos, pueda sanar nuestras heridas. Tú no le puedes decir, tú no conoces mi dolor, porque Él fue humano al igual que tú y yo. Lo que sí tú puedes entender quizás es de que tú no pasaste el dolor que pasó Él. O no puedes pasar todavía eso porque alguien te ofendió, o alguien te molestó, o alguien no te cae bien, y tú solamente estás sembrando raíces de amargura, dañándote a ti mismo y buscando la manera de dañar a alguien, cuando las consecuencias no van a afectar a ti y a la persona con la cual estás, sino a todos los que te rodean. Por la decisión en la crisis que vives, tu matrimonio, tu familia, tus hijos van a ser dañados, porque son tus seres queridos ahí. Pero ¿por qué no vivir en obediencia hacia Dios y decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía? No es lo que yo quiero, y yo sé que no es lo que tú quieres, pero quizás haya algo, Señor, que me vas a mostrar a mí o a alguien más. Pero yo no le puedo preguntar como preguntaron los discípulos, Señor, ¿quién tiene la culpa? ¿Sus padres o Él? Como diciendo, es que necesitamos culpar a alguien o a algo por la crisis que está pasando a la persona. Y no es así. No es así. En medio de esta situación, hermanos, podemos mirar que cuando viene una crisis, como una de las cosas más alarmantes ahí, cuando dos vecinas, mejor dicho, en el versículo 28, se acercó esta mujer y el rey le pregunta, ¿qué tienes? Y le dice, mira, mi vecina, porque hermano, la crisis era tremenda. Y le dice, mira, mi vecina y yo tomamos un acuerdo. Ella tiene un hijo y yo tengo un hijo. Y acordamos de comer a nuestro hijo. Un día uno y al otro día el otro. Y así sucedió. Yo di a mi hijo, no lo comimos. Y cuando llegó el momento de comernos al hijo de ella, de mi vecina, ella corrió. Y el rey, hermanos, se frustró al escuchar semejante tragedia. Mire, hermano, lo que es una crisis, hasta dónde lleva a la persona a actuar. No me importa a mí lo que tenga que pasar, pero él tiene que pagar por el error que me hizo. Mire el daño, hermano, que causó a sí mismo esa persona por una crisis, hermano, que no se supo manejar.
Y muchos de nosotros, hermanos, no hemos sabido manejar una crisis y hemos dañado y nos hemos dañado que hasta el día de hoy muchos no hemos podido ser libres de la decisión en la crisis que tomamos cierto día. Pero sí, venimos ante el Rey para criticar que alguien no hizo su parte. Porque, hermano, llegar hasta ese punto, nomás para que miremos, hermano, que la situación, hermanos, era tan grande donde la mujer dijo, esto es injusto. ¿Cómo me vas a reclamar tú a mí que tú dices a tu hijo y eso es justo, y que la otra mujer no dio a su hijo y es injusto? Bueno, es que hay una crisis de hambre. No trates de excusarte en lo que tú hiciste que es justo, porque de justo no tiene absolutamente nada. ¿Cuántos padres tomamos las decisiones sobre nuestros hijos y cuando ellos pasan una situación, hermanos, es culpa de él? En la palabra de Dios, hermanos, cuando Cristo vino para comenzar su ministerio, fue, hermanos, hasta el Jordán, donde el profeta, el último profeta, llamado Juan, estaba bautizando. Y Juan, hermanos, el profeta, por guianza del Espíritu Santo, le mostró quién era Jesús. Y en el versículo 29 del capítulo 1 de Juan, menciona, hermanos, una presentación de quién era Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y habla más sobre el texto donde dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan, hermanos, recibió la gracia de Dios, la inspiración para decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, esto no tiene nada que ver, pero nótese bien, hermanos, si usted ahora mira, hermanos, más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 24, miramos al mismo profeta, pero en una crisis que totalmente es opuesta a lo que el día que presentó a Cristo. Hermanos, no podíamos decir que estás hablando en serio, de que ahora hablas tú de que la Biblia no es verdadera, que Dios no es real, que no sabes si Dios es eso o no es, o que los cristianos no. ¿Cómo? Cuando tú antes estabas ahí, dijo Pablo a los hebreos, me parece, corrías bien, corrías bastante. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar a ti de fe? Y en el versículo 7 del Evangelio de Lucas, miramos, hermanos, a Juan en medio de una crisis. Y por esa crisis, hermano, el diablo, hermanos, tocó la mente, sus pensamientos, y mandó, hermanos, pedir a los discípulos, hermanos, que le preguntaran a Jesús. Nótese bien, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Cómo así? ¿Cómo así de que unos meses atrás estaba diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora que estaba en una crisis, estaba en prisión, estaba aterrorizado, ahora tiene la duda de que Jesús, hermanos, es Dios, de que Jesús, hermano, es a quien en realidad él había presentado como el Cordero de Dios? No más para que vea, hermano, lo que causa una situación, una crisis, y la decisión que tomas en ella. Cuando nuestra desesperación sobrepasa el nivel de lo que es tolerable, hasta lo impensable, hermanos, se nos hace fácil
de hacerlo. Hemos mirado, sabido que un padre desesperado, que no tiene trabajo por semanas y meses, está pensando en ir a robar para ir a mantener su familia. Hace lo que tenga que hacer para poder llevar un plato de comida a la mesa de su casa. Y pareciese que eso es normal. Yo lo haría. Alguien dije, una vez me dijo un pastor, como padre somos capaces de hacer todo, pero ¿sería capaz de hacer hasta eso? Porque está en medio de una crisis y está usted tomando una solución, hermano, una decisión humana y no espiritual. ¿O acaso, hermano, las promesas de Dios no son reales como para olvidarnos de ellas y del mismo Dios y crear nosotros mismos nuestro Dios personal y decir, no, yo tengo que ir a robar para llevar alimento a la casa? Es difícil, hermanos, mirar a un matrimonio que está, hermanos, desgastado por situaciones, argumentos día con día, discusiones noche con noche, y que por todo ello, ¿sabes qué? Voy a divorciarme de ti. Una crisis que está viviendo un matrimonio porque algo ya los argumentos son el pan nuestro de cada día, las discusiones, el esto, el aquello. ¿Sabes qué? Mejor nos divorciamos. Mire, hermano, una crisis cuando se toma la decisión en lo carnal. Cuando hace unos meses, unos años, y lo que Dios ha unido no nos separe jamás el hombre. En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la sanidad. Y llega el momento que la crisis nos ataca tanto que es más fuerte y es más fácil tomar la decisión: me divorcio de ti. Por ello, hermanos, miramos tantas situaciones dentro de las compañías grandes, de las iglesias, que los líderes, hermanos, se cansan, hermanos, de tratar con la gente porque son difíciles. Y eso dice la palabra de Dios. En verdad, este pueblo es difícil de guiar. Y hoy en día, hermano, para un líder de la iglesia es más fácil, hermanos, puitear. ¿Sabe qué, pastor? Aquí está mi carta de renuncia. Ya no quiero nada. Porque no hay apoyo. No hay consideración. Y es verdad, pero no deja de ser una crisis. Pero la decisión que estás tomando es humana y no espiritual. Por ello, hermanos, debemos de tener claro que en cualquier situación de crisis necesitamos pararnos para poder tomar, hermanos, cualquier perspectiva que sea correcta. Y en lo espiritual, hermanos, siempre vamos a salir ganando. En momentos de tribulación, no parece lógico que uno ande bien, que le sea fácil, hermanos, platicar como si no hubiese nada. Pero Salomón dijo: para todo hay tiempo. Y cuando el rey oyó a esta mujer, hermanos, el rey se quitó su ropa, se vistió de ceniza, de silicio, hermanos, porque sí era muy grave la situación. Pero, hermanos, el rey lo primerito que hizo fue culpar a alguien.
dijo, esto que está sucediendo es culpa de Eliseo. Es bien difícil, hermanos, que lo primerito en una crisis, lo que buscamos, hermanos, es un culpable. Y lo primerito, esto es culpa de Eliseo. Pero miramos, hermanos, que cuando nos sentimos agobiados por la crisis que estamos viviendo, hermanos, es muy común entre el ser humano, hermanos, que la poca energía que nos queda, hermanos, es para apuntar a alguien, acusar a alguien. Ustedes conocen, hermanos, la historia de Adán y Eva. Adán quiso excusarse delante de Dios y lo primerito que dijo, la mujer que me dices. Siempre en medio de una crisis estamos buscando un culpable, apuntar a alguien. Cuando los hebreos iban a ser o fueron sacados de la esclavitud, en el caminar culparon a Moisés y llegaron a decirle, allá estábamos mejor. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí en el desierto? Los hombres de David, hermanos, culparon a su rey. Gedeón, después de haber vivido grandes bendiciones, culpó a Dios. Porque buscamos nosotros, hermanos, siempre en medio de la crisis, buscar a un culpable. Nos olvidamos, hermanos, que Dios siempre va a estar con nosotros. Alguien hace años escribió no sé si era un canto, una poesía, lo que sea, y hablaba de cuando yo me entregué a Jesucristo, me entregué con todo mi corazón y le serví a Dios feliz y contento. Y luego dice, y caminábamos los dos juntos, mi Cristo y yo, mi Dios y yo. Y llegaron las pruebas y llegaron las luchas y de repente miré que solamente había un par de huellas en la arena. Y empecé yo a reclamarle a Dios que por qué me había abandonado cuando más lo necesitaba, que por qué me había dejado en medio de la prueba, de la situación. Y el Señor me dijo, yo nunca te he abandonado, yo nunca te he dejado. Si unas huellas tan solo tú miras, es porque yo te voy cargando. Y esas son las huellas de Dios. Es que nosotros buscamos siempre culpar a alguien de la crisis que no sabemos manejar. Pregúntate como el salmista cuando dijo, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde puede venir nuestra ayuda? En medio de una crisis que sí, humanamente estamos confundidos, dolidos, heridos, y tengamos cuidado porque no es con tu sabiduría, sino con la de Dios. No es con tu poder, sino con el de Dios. Porque la voluntad no es tuya, sino es de Dios. Y solamente esto, hermano, lo podemos hacer en lo espiritual, arrodillándonos todo el tiempo, gloria al Señor, y mirar que en realidad necesitamos caminar por fe. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que el hecho es que no importa desde cuál ángulo nosotros miremos las propuestas de Dios,
siempre nos van a molestar. Siempre le vamos a reclamar y a decirle: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquel que ni siquiera va a la iglesia, ni siquiera ayuda? ¿Por qué a mí? Pero es bien difícil, iglesia, cuando estamos en medio de la crisis y actuamos y decidimos en lo humano y no en lo espiritual. Pongámonos de pie. Hace un mes, 5 semanas, de toda esta tragedia, que no había alimento, yo prediqué acerca de 4 hombres que estaban a la afuera de la ciudad por su enfermedad, que era, hermanos, en aquellos días inaceptable en la sociedad. 4 leprosos que ellos estaban condenados a morir y ya no convivir con nadie, pero por esta crisis ellos llegó el momento en que miraron la crisis y supieron pensar y actuar en el área positiva, en lo espiritual. Y ustedes ya conocen la historia porque lo acabo de predicar. Cuando ellos dijeron: hermanos, bueno, nosotros estamos destinados a morir, ya sea por la lepra o ya sea por el hambre que estamos pasando. Si entramos a la ciudad, nos van a matar, pero vamos a morir. Pero si entramos a la ciudad y no nos matan, podemos comer algo. Pero si no comemos, nos vamos a morir. O sea, si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Pero si entramos a la ciudad y nos matan, es tiempo que vayamos. Y cuando entraron, hermanos, y miraron que la ciudad estaba vacía, llegaron, comieron, bebieron, tomaron pertenencias materiales, las escondieron, se fueron al otro poblado, comieron, bebieron y tomaron ellos. Pero alguien dijo: no está bien lo que estamos haciendo. No está bien, iglesia. Hay gente con crisis que quizás ya decidió morirse. Hay matrimonios y familias en crisis que ya decidieron morirse. Hay hermanos en las iglesias con crisis que están decididos a ya no seguir a Dios. Y dijo uno de ellos: no está bien lo que estamos haciendo. Es menester que vayamos y anunciamos lo que estamos viviendo. Y en esta noche, hermano, yo sé que es una crisis difícil la que quizás tú estás pasando, pero yo sí te invito para que hables a alguien que está en crisis, que tú puedas ser de bendición en lo espiritual. A ti y a mí no nos corresponde enjuiciar ni buscar juicio sobre por qué razón estás así. Deja que Dios, hermano, se siga glorificando. Si Dios te da a ti la gracia para ser de bendición a alguien que está en crisis, ayúdalo. Tú tienes la oportunidad de salir de esta crisis siendo obediente a Dios, acercándote a Dios, amando a tu prójimo y respetando el uno al otro. Quiero orar en este altar, hermanos.